en el deck de Sin Censura. Marx, te dejo un saludo de Vicente que no pudo estar, lo invitaron a una mesa de periodismo ahí cerca de Palacio Nacional y cuando no está Vicente, yo no soy conductor, pero soy su suplente, soy el suplente, pero te saludo Marx, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, regresando a casa, aquí en la biblioteca central de la universidad. Desde aquí vamos a platicar, me hubiera encantado con Vicente, pero aquí con todo el auditorio, sobre pues las políticas públicas educativas de izquierda. La semana pasada hablamos sobre la derecha, sobre cómo ellos han utilizado el sector educativo para formar mano de obra, capital humano, y ahora estaría bien que hablemos de la izquierda. ¿Cómo se pueden hacer políticas públicas desde la izquierda? ¿Cómo ven? No, Marx, por favor, pero es que es eso, hay políticas públicas de izquierda, claro que sí, tú las sabes, las conoces, conoces los libros, conoces el sistema educativo de este país, estás en Juárez, una ciudad que yo adoro, viví 4 años y medio en Ciudad Juárez, terminé allá de formarme como periodista, así que, no, por favor, Marx, el micrófono es tuya y tenemos ahí cuál es la estrategia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cómo pinta el futuro. Para eso está Marx Arriaga. Marx, bienvenido a tu espacio, ¿va? Muchas gracias. Pues sí, aquí desde Juaritos, pues primero podemos definir que sí existen políticas públicas de izquierda en materia educativa. Digamos que como tópico general, el sueño de la izquierda en materia educativa ha sido que sin importar la condición social, económica, cultural, lingüística, religiosa del ciudadano, todos sin ninguna excepción, puedan recibir una educación. Ese ha sido el sueño básico de la izquierda en materia educativa, pero ya ahí depende cada país, depende sus condiciones, el momento histórico en el que se encontraban, fueron aplicándolas en manera muy particular. Por ejemplo, podemos poner el caso cubano. El caso cubano fue peculiar, era una isla pequeña, el territorio era pequeño y ellos decidieron seguir ciertas líneas. No tocaré todas, pero al menos las más generales, las más directas, que era, bueno, pues homogeneizar los salones de clase, es decir, que en todas las escuelas se tuvieran las mismas condiciones, las mismas bancas, los mismos pizarrones, homogeneizar la currícula, de que en todos los salones se plantearan los mismos cursos, las mismas asignaturas, mejorarles las condiciones laborales a los maestros, que tuvieran lo suficiente para poder hacer dignamente su trabajo, tuvieran resueltas sus condiciones laborales, y dos elementos muy importantes: que hubiera la posibilidad de la organización dentro de cada centro escolar, es decir, que todos los maestros tuvieran un espacio, un lugar para ponerse de acuerdo de cómo se desarrollarían las clases. Y uno de los docentes que iba a estar rotándose a determinado tiempo, iba a tener la responsabilidad de estar reflexionando, sin estar frente a grupo, estar reflexionando sobre la práctica educativa de los demás para ir, digamos, teorizando sobre nuevas técnicas, nuevas didácticas que se pudieran aplicar. Ese fue el sueño de la educación cubana y dio muchos éxitos. Ahora, aquí el sexenio anterior, nuestro presidente, al ver las condiciones en las que le encontraron el país, un atraso educativo terrible, unas condiciones laborales también difíciles, en especial en las zonas rurales, las condiciones económicas, es decir, la precariedad laboral del maestro fuertísima, y una desvinculación de los sectores altos de la población, es decir, una división entre la clase alta y la clase baja, entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, donde no había un compromiso social. Y por eso él centró su modelo educativo o su estrategia política educativa en estos cuatro lugares que vamos a ver en pantalla, que fue más darles apoyos a los estudiantes, becas para que pudieran ir a la escuela. Estamos hablando de casi 500,000 millones de pesos, 404,000 millones que se dieron en 6 años. Entonces, colocar las condiciones materiales para que los estudiantes fueran a la escuela. Segundo punto, mejorar las condiciones de las aulas. Estamos hablando que el programa de La Escuela es Nuestra apoyó a 172,000 planteles con 84,000 millones de pesos en el sexenio. Mejorar las condiciones de las aulas.
¿Qué otro pilar? El tercer pilar, basificar a los maestros que estaban de manera irregular, de manera temporal, 1 millón de plazas dadas y los libros de texto. Esos fueron los 4 pilares que se colocaron. Dirá el público, ¿y qué estaba buscando esa política pública? Hacer verdad ese sueño de que sin importar la condición socioeconómica, cultural, lingüística, pudieran tener acceso a la educación. Eso es lo que se hizo en ese sexenio. Algunos se preguntarán, ¿y qué diferencia había con las políticas de derecha? Ya lo habían platicado la semana pasada, de cómo ellos buscaban más la privatización del sector educativo, precarizaron las condiciones laborales de los maestros, fueron tecnificando la escuela desde el pensamiento instrumental para ir colocando solo mano de obra que fuera útil a las maquilas que se iban instalando, y esto, como ven, da la vuelta. Aquí también habría que poner otra variable que es muy particular en México, a diferencia de otros países que han mirado hacia una educación progresista. Y diría yo 2. Una, la orografía, que no es sencillo, el país es muy grande, son muy distintas las condiciones entre centros urbanos y centros rurales. Eso por un lado. Y otro, la desvinculación que hay de las universidades con lo que sucede en la calle, en la población. El poco compromiso que se tenía de las universidades por tratar de resolver los problemas sociales. De ahí que como cuarto pilar fueron los libros de texto, que fueron 107 libros que se diseñaron con un modelo educativo distinto, donde se colocaba al centro a la comunidad, pero también al reconocimiento de las injusticias y desigualdades que pasaban en ellas, para hacer proyectos comunitarios que al menos visualizaran cuáles eran esas injusticias y desigualdades, y en la medida de lo posible tratar de tomar una conciencia crítica de cómo resolverlo en comunidad. Estos fueron los 4 pilares. Ahora, ¿qué fue lo que faltó? Si ve el público que nos está hoy acompañando, pues ve que se apostó por las condiciones materiales, es decir, basificación de maestros, mejorar las aulas y las becas a los estudiantes. En cuestión a las cosas simbólicas o ideológicas, al cual era el marco teórico, pues ahí entran los libros de texto, pero aún así falta más para transitar hacia un modelo educativo de izquierda que pudiera dar cuenta de que todos, sin importar la condición, puedan tener acceso a la educación, porque ahí viene un pequeño asterisco a este modelo de la izquierda. Tienen acceso a la educación, pero ¿para qué? ¿Para qué formamos a un ciudadano? Lo formamos para que se convierta en un sujeto individualista, para que se convierta en una máquina, en un obrero que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar los sueños consumistas que tiene, o lo formamos como un ciudadano comunitario, como un ciudadano con un compromiso social. Esto segundo es lo que buscan las políticas de izquierda. Por eso aquí yo pondré otros 3 elementos que faltaron y que es ahora los nuevos compromisos que se deberían asumir para avanzar en estas políticas de izquierda. Vamos de arriba hacia abajo. La base de este último es lo más complicado que se aspira a tener dentro de un modelo educativo o unas políticas educativas de izquierda. Primero, los consejos técnicos escolares, la parte más alta. El Estado ocupa ciertos espacios para formar al magisterio, para capacitarlo. En el caso mexicano lo ha nombrado consejos técnicos escolares en educación básica. Pero este espacio no es un espacio peculiar, porque es un espacio generado desde la patronal, es decir, desde el patrón, desde el dueño. Él arma una capacitación para que en este caso los maestros cumplan lo que él quiere que cumplan. Bueno, si estamos hablando de una educación de izquierda, donde se va a colocar la dignidad, el reconocimiento de las desigualdades, de las injusticias, entonces este espacio no debería ser de la patronal, sino debería ser del magisterio. No debería estarse formando con base en enseñanzas, en aprendizajes ideales que según la patronal cree que es lo que debe aprender cada maestro, sino que sería el maestro, los maestros, los colectivos, que como en el modelo cubano, alejados de las presiones del Estado, se organizan para ver cuáles son los caminos que deberían recorrer para encontrar el bienestar comunitario, que sería el gran anhelo, por un lado. Segundo, más compromiso social de la escuela. Estamos transitando el modelo educativo, de izquierda, estas políticas educativas de
uno que estaba en el modelo neoliberal que implicaba el dominio de contenidos, a otro que se nombra como la nueva escuela mexicana, que se centra en la resolución de problemas. Pero esa resolución de problemas, si no tiene un compromiso social, en lugar de ayudar a la comunidad, la puede perjudicar. Es decir, el sector empresarial, el sector que busca el lucro como pilar de su ser, él también tiene problemas. Y si la escuela está en la resolución de problemas vinculados hacia este sector empresarial inhumano, que no tiene una conciencia social, pues eso puede acabar muy mal. Así que como segundo elemento en estas políticas de izquierda implica que la escuela tenga un compromiso social de transformación, que no solamente sea la formación de mano de obra o de la formación de un sujeto individualista, sino que sea un sujeto crítico que tenga un compromiso social. Y por último, que es lo más complicado, es una nueva cultura escolar. Que todos estos prejuicios que tenemos de la escuela, que hemos dicho que bueno, pues que la escuela es ese gran templo del saber, en la escuela se va a adquirir las herramientas para poder salir adelante en la vida y ser algo distinto, todos esos prejuicios que nos fueron colocando de lo que es la escuela, del rol social que cumple, de la legitimidad social, deben de ser cuestionados. ¿Cuál es el nuevo papel que tiene la escuela? ¿Seguimos fomentando elefantes blancos, como a veces puede ser esta universidad en ciertas castas de esta universidad y de todas, donde no hay un compromiso social, donde son solo unas burbujas, donde ciertos académicos viven y tienen sus privilegios desvinculados de la sociedad? ¿O la escuela se va a convertir en otra cosa, en un semillero de personas que tienen una gran conciencia social, que van a hacer todo lo posible por cambiar las condiciones de la población? Estos tres elementos es aún lo que falta. Los cuatro que veíamos, los cuatro pilares del obradorismo están, y esos deben continuar, es decir, más becas, estar mejorando las condiciones laborales de los maestros, mejorar las condiciones físicas de las escuelas y mantener un modelo que se centre en el compromiso social, desarrollando proyectos que muestren las injusticias y las desigualdades estructurales. Pero falta aún más. Falta avanzar hacia estos tres últimos elementos, un consejo técnico desvinculado de la patronal y que esté en manos del magisterio para que desde ahí se estén pensando tanto la pedagogía como las didácticas que den cuenta de esas injusticias y desigualdades, un compromiso social de todos los actores de la escuela, padres de familia, estudiantes, directivos, autoridades, los mismos docentes, y por último, lo más complicado, que es cambiar la manera en cómo pensamos la escuela, cambiar la cultura escolar. ¿Cómo ven? Lo platica muy fácil Marx, pero la verdad es que abarca todo, desde la equidad, la descentralización, el apoyo del Estado, la formación del docente, la transformación de los consejos técnicos, a la lucha contra la privatización, la movilidad social, la nueva cultura escolar. Así que lo dice fácil, pero yo entiendo que así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo digo presidente porque la verdad es que toda la vida le voy a decir así, sin faltarle el respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está comprometida con ese modelo, y que yo digo, no solo este sexenio, que estamos en camino, el siguiente y el siguiente, para transformar este país que prácticamente en el sexenio de Peña tenía la intención, nadie me lo platica, se los digo, tenía la intención de privatizar la educación privada, la educación pública, y entregarle por lo menos el 50% a Claudio X González y Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis. Pero Marx parece fácil, pero es un buen trabajo, ¿cierto? Sí, es complicado. Esto suena bien desde las universidades, de manera teórica suena sencillo, pero se necesita un compromiso de muchas partes, en especial del magisterio. El magisterio tiene un gran compromiso porque la liberación, esta dirá Otón Salazar, de las escuelas, la educación tiene que formar a ciudadanos que busquen la libertad. Bueno, pues esta liberación no puede venir de la patronal. La patronal está metida en sus dinámicas en donde ellos van a querer mantener sus privilegios, en este caso el mismo Estado, aunque sea un Estado de izquierda. La única manera de hacer una transformación educativa se puede hacer a través de la base magisterial,
que empuja a través de la resistencia, una insurgencia que cambia desde las raíces, que hace una gran transformación de las instituciones. El mismo presidente lo señalaba, nuestro anterior presidente, que había que ser radicales, es decir, ir a la raíz, y que había, de hecho, él lo mencionó más de una vez, que dentro de sus instituciones, la más neoliberal de todas, la que había que cambiar desde la raíz era la Secretaría de Educación Pública. Tanto así que hoy la nueva escuela mexicana solo está avanzando en educación básica. Hoy, por ejemplo, vemos lo del nuevo marco curricular de educación media, la nueva reforma completamente neoliberal, arrodillada hacia los compromisos de la OCDE, donde en esto que han copiado del modelo alemán, la educación dual, pues tenemos dos tipos de formación, una que da el Estado y otra que da la Coparmex, es decir, la patronal, las empresas. Eso ha entrado a educación media y hoy vemos que ya desaparecieron todos los subsistemas que teníamos, que cada uno de ellos tenía una esencia, atendía a un cierto tipo de población, respondía a ciertas condiciones materiales y simbólicas. Hoy han desaparecido todos, eso que conocíamos de CONALEP, CECATIS, COVACH, preparatorias, y hoy todos se han convertido en dos cosas: bachilleres generales y bachilleres técnicos. Y esos bachilleres forman dentro de la currícula competencias empresariales mínimas o ampliadas, la agenda de la derecha. Entonces, lo decía nuestro presidente el sexenio anterior y ahora nuestra presidenta, la transformación educativa es uno de los pilares para la gran transformación, pero va a ser complicada, porque aquí es donde tenemos las manos metidas del sector empresarial. Recordemos que Mexicanos Primero, como organización civil, inicia como una organización educativa. Es decir, la base de Mexicanos Primero es la reflexión sobre el hecho educativo. Así nace Mexicanos Primero y después amplía sus redes hacia otros sectores: el económico, el político, el turístico, el empresarial, pero inicia en el sector educativo. Entonces es aquí la gran batalla que se tiene que dar, y si me preguntas, pues la batalla la vamos perdiendo. Fuera de lo que se ha avanzado en básica, las universidades y educación media, poco compromiso social. O sea, los únicos dos sectores que yo vería que están haciendo grandes transformaciones educativas es, por un lado, educación básica, con sus asegúnes, porque los consejos técnicos escolares siguen en manos de la patronal, sigue pensando la patronal que, copiando el modelo de CONAFE, que ha precarizado el sector educativo de manera histórica. Es decir, todas las políticas de la derecha, de la OCDE, del Banco Mundial, han utilizado al CONAFE como un laboratorio de pruebas para implementarlas en México. Bueno, pues la patronal sigue pensando que los consejos técnicos escolares deben de copiar el modelo de CONAFE. Eso piensa todavía la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, con esos asegúnes de educación básica, donde todavía vemos que hay desviaciones, zigzagueos hacia las políticas neoliberales, pues ese es uno de los avances. Y el otro, el CONACYT, que también ha dado gran batalla para tener un compromiso social, para que los investigadores que tienen los apoyos del CONACYT no solo se formen desde una cuestión individual y bajo pues ambiciones patrimoniales individuales, sino que tengan un compromiso social para que su comunidad avance en la medida que desarrollan las investigaciones. Pero fuera de eso, todavía la Secretaría de Educación Pública sigue haciendo muchos procesos como los hacían en época de Nuño o en época de Chuaifet. Entonces hay mucho todavía por hacer, y sin duda, como dices, no va a ser fácil. Y si la base magisterial no empuja, si se conforma con las migajas que le arroja la patronal, pues el sector educativo acabará tarde o temprano privatizándose y solo tendremos una educación privada. Sí, Max tiene razón, la verdad, déjenme decirle, yo conozco bien a Claudio X González, bueno, lo estudié por mucho tiempo y es parte de
la educación por competencias que tanto peligro era para este país y que van a insistir y que la educación media tiene razón Marx, está en manos de la derecha prácticamente. La UNAM está en manos de la derecha y algunas universidades particulares, públicas, pero la batalla hay que darla Marx y se tiene que seguir dando, no en este sexenio, yo insisto, tenemos y debemos tener Morena por lo menos otros 3 sexenios o más. ¿Para qué? Para sentar la educación a la justicia social. Yo retomaría palabras del presidente López Obrador. Marx, yo te agradezco a nombre de Vicente Serrano, soy Francisco Cruz, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y muchas gracias, como siempre. No, hombre, Francisco, cuando gusten. Hoy me encuentran en Ciudad Juárez, pero si me buscan en redes sociales, en @marxarriaga en Twitter. ¿Y qué te parece si la próxima semana, pues hablamos de cómo educación media es una trinchera de la derecha y que hoy este modelo por competencias, pues sigue instalado en educación media a través de estas competencias empresariales, competencias del sector privado que vemos en el bachillerato técnico y el bachillerato general que se plantean en la nueva reforma? ¿Qué te No, parece? Hablamos de excelente, eso la Marx. próxima No, semana. a mí me encanta porque ahí está instalada la educación por competencias de la educación media para arriba y los grupos de derecha no se van a ir tan fácil y hay que echarlos como los echamos políticamente de otras instituciones, Marx. Yo te agradezco mucho y sí, me encanta el tema. Sí, perfecto. Y así que el público que nos sigue tome conciencia de que la lucha no es sencilla y que debemos de arrimar el hombro todos y que no debemos dejarnos llevar con lo que dicen los medios de comunicación, de que el desarrollo por competencias va a sacar a México adelante. No, no, ellos lo único que quieren es mano de obra barata. Lo único que quieren Sí, es convertir las escuelas en un negocio para sacarles colegiaturas a los padres de familia. Eso es lo que buscan y van a utilizar los medios para distraernos y para engañarnos. Así que hay que formar conciencia en la sociedad de que la lucha educativa es central para la cuarta transformación. sí, absolutamente, Marta. Así que aquí te esperamos la próxima semana. Muchas gracias y yo me quedo nada más a despedir el programa, Marx. Muchas gracias. Y recuerde, yo soy Francisco Cruz. Este es el espacio de Vicente Serrano. Hoy, ayer, anteayer estuvo en la mañanera. No hubo oportunidad